Sí. Bueno, pensando en operaciones que se pueden hacer con los vectores, tanto en R2 como en R3, como venimos diciendo, la primera y la más intuitiva que nos aparece es multiplicar un vector por un número real, que en la práctica, en la vida real, significa, por ejemplo, extenderlo al vector, alargarlo, achicarlo o cambiarlo de sentido, por ejemplo. Intuitivamente, si yo tengo al vector B, que lo situamos en el origen, porque dijimos que nosotros vamos a trabajar con vectores libres, o sea, si no está en el origen, no importa, ya sabemos cómo se calculan los componentes del vector, que lo vimos antes. Bueno, pero si yo tengo a este vector B con sus componentes, y a mí se me ocurre duplicarlo al B, o sea, multiplicarlo por 2, intuitivamente yo me doy cuenta que el vector nuevo, digamos, a este nuevo lo vamos a llamar W, que será el doble de B, ¿no es cierto? Será 2 por B. Ese vector nuevo, el duplicado, va a tener el doble del módulo, va a estar en la misma dirección, porque no hay forma que, si yo quiero duplicarlo al vector B, que sería estirarlo, no hay manera que ese vector B pase a circular en otra recta distinta a la que está circulando. Entonces, el nuevo va a estar en la misma dirección, la misma recta, va a tener el mismo sentido y lo que va a tener es el doble de módulo. ¿Sí? Eso intuitivamente uno lo ve desde el gráfico. Ahora, ¿qué pasará algebraicamente? Bueno, si mi vector B tenía de componentes x0 y 0, si estamos hablando de un vector en el plano, si estamos en R3 va a tener x0 y 0, z0, pero al multiplicar por 2 al vector B, ¿qué va a suceder con esas componentes? Y esas componentes se van a duplicar, se van a multiplicar por 2, ¿no? Entonces acá voy a tener 2x0 y acá voy a tener 2 y 0. Ejemplo, si el vector, vamos a poner el vector x, no sé, es el 3, 5, y yo lo quiero duplicar, bueno, el doble del vector x va a tener de componentes 6, 10, ¿no? El doble de las componentes que tenía. Esto, digamos, empezamos pensando en el doble porque es así la operación intuitiva, pero esto puede ser cualquier número real. O sea, yo a este vector B lo puedo multiplicar por k, donde k es un número real cualquiera. ¿Y qué va a suceder? Y va a suceder que ese k va a ir a multiplicar a las componentes del vector. Por ejemplo, si a este vector lo quiero multiplicar por 3, las componentes van a estar multiplicadas por 3. ¿Qué va a pasar con el módulo del vector? Va a ser el triple del módulo del vector original. Si lo quiero multiplicar por un medio, las componentes van a estar multiplicadas por un medio y el módulo va a ser la mitad del módulo original. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero multiplicar por un negativo? Estas componentes se van a ver multiplicadas por el negativo. Vamos al ejemplo que teníamos del 3, 5. ¿No? Teníamos el vector B, que era el 3, 5, trabajando en el plano. Si yo a este 3, 5 lo multiplico por menos 2, que es un negativo, ¿qué estoy haciendo? Estoy duplicando, pero cambiándole el sentido, porque al multiplicar por menos 2, este vector se me va a dar vuelta en cuanto al sentido. Siempre sobre la misma recta, pero en el sentido se va a tomar el otro, el sentido opuesto. Cuando yo multiplique por menos 2 al vector, las componentes, ¿cómo me van a quedar? Me va a quedar menos 2 por 3, que es menos 6, y menos 2 por 5, que es menos 10. ¿Cómo estaba ubicado nuestro vector 3, 5? Bueno, estaba acá. Acá estaba ubicado el 3, 5, ¿no? Tenía 3 en X, 5 en Y. Cuando multipliqué por menos 2, que me quedó el menos 6 menos 10, resulta que se me vino para el otro sentido. O sea, menos 6 estamos acá. 2, 3, 4, 5, menos 6 estamos acá y menos 10 estamos allá abajo. No me va a pasar el dibujito.
5, 6, para abajo, 7, 8, 9 y menos 10, vamos a atrás. O sea, está el vector menos 2b, está en la misma dirección que el b, pero se ha girado, ha tomado el sentido opuesto dentro de la recta de acción, dentro de esa dirección, ha tomado el sentido opuesto porque yo multipliqué sus componentes por un negativo. Entonces me giró el sentido. ¿Sí? O sea que como conclusión, y que lo tienen así bien desarrollado y explicado en el apunte, pero como conclusión, cuando un vector b lo multiplicamos por un k en R, por un número real, lo que resulta es un vector con la misma dirección, el mismo sentido y el módulo multiplicado k veces, siempre y cuando el k sea positivo. Si el k fue un negativo, me resulta un vector que va a tener misma dirección, el módulo también ampliado k veces, pero sentido contrario. ¿Sí? Que es lo que sucedió acá cuando multiplicamos por menos 2. Esa es la forma que surge de la misma intuición, del mismo gráfico, la forma de multiplicar a un vector por un número real. Quiero decir, el nuevo vector aparece con sus componentes multiplicadas todas por el número real. Sea en R2, o sea en R3, o en Rn, porque hay R4, R5, que nosotros no los estudiamos, pero existen. ¿Sí? Si yo tengo un vector, por ejemplo en R3, que lo quiero multiplicar por menos 4, bueno, a cada una de sus tres componentes la multiplicaré por menos 4 y ahí voy a obtener al nuevo. El nuevo va a estar sobre la misma dirección, va a tener sentido contrario porque yo multipliqué por negativo y va a tener un módulo que es 4 veces el módulo del original. ¿Bien? Bueno, esa es la operación multiplicar vectores por número real. La otra operación que se puede hacer entre vectores es sumarlos, en realidad también restarlos, porque cuando restamos lo que estamos haciendo es sumarle a un vector el opuesto del otro, o sea, el otro multiplicado por menos 1. ¿Sí? Entonces, en realidad, restar es lo mismo que sumar el opuesto, como ya venimos viendo también en temas anteriores, que esto viene siendo así, ¿no? Ahora, ¿cómo sumamos dos vectores? Existe la manera gráfica de sumarlo, que como digo siempre, no es que de la gráfica yo voy a sacar, voy a decir exactamente el resultado, pero la gráfica me sirve a mí para comprobar lo que hice algebraicamente. ¿Cómo hago la suma en forma gráfica? Hay dos métodos. Uno es el de la poligonal y el otro es el del paralelogramo. ¿Sí? El de la poligonal, si yo tengo para sumar el U más el B, bueno, en la poligonal lo que me dice es que yo ubico al U y donde terminó en el extremo del U voy a colocar al B. Y la resultante va a ir desde el origen del primero acá hasta el extremo del último acá. Ahí va a estar el vector suma U más B. Esto es por el método de la poligonal, que repito, me dice que tengo que ubicar al primero y en el extremo de este tengo que ir a situar el origen del otro. Si tengo más vectores, sigo con la misma idea. O sea, en el extremo de este agrego el origen del tercero y en el extremo del tercero agrego el origen del cuarto y sigo. Y la resultante va desde el primero de los orígenes hasta el último de los extremos. Este es el método de la poligonal. Ahora, también está el método del paralelogramo, que me dice que tengo que ubicarlo al U, y en vez de ubicar al otro en el extremo, como me decía la poligonal, ubico al otro en el origen de U. ¿No? Acá lo ubico al B. Armo este paralelogramo entre ellos dos, y la resultante es la diagonal del paralelogramo. Esta es la U más B.
¿sí? Que es lo mismo, tiene que dar lo mismo. A mí acá no me quedó exactamente equipolente porque lo estoy haciendo sin escalas y sin cuadriculado, pero si ustedes lo hacen en hojas cuadriculadas van a ver que a través de los dos métodos, este que sale en rojo acá, que es la suma, es equipolente, digamos, es el mismo que el otro que sacamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? En la poligonal ubicamos a uno y en el extremo le pegamos el otro, y en el extremo de ese pegamos el otro, y en el extremo pegamos el otro. En el paralelogramo ubico al U y en el origen de U voy a poner el origen de B, voy a armar el paralelogramo y ahí voy a sacar la resultante. Este método tiene la complicación que si yo tengo más de dos vectores, si tengo tres, por ejemplo, acá en la poligonal voy armando toda una línea poligonal, por eso se llama así, porque arma toda una línea de vectores, ¿sí? Y en cambio en este, si tengo a tres, tengo que ubicar el primero, después ubico el segundo, saco la resultante y ahora armo con esa resultante y el tercer vector, tengo que de nuevo armar un paralelogramo y volver a buscar la diagonal. O sea, este es un poco más complicado cuando hay más de dos, ¿sí? Pero bueno, estos dos métodos son métodos gráficos, que ustedes los van a usar en física con seguridad mucho, y nosotros acá los nombramos y les decimos que te va a servir como para comprobar, como siempre sirven los gráficos, para comprobar lo que hiciste algebraicamente. Pero entonces, ¿cómo sumo dos vectores algebraicamente? ¿Qué es lo que nos va a importar a nosotros? Bueno, como siempre, componente a componente. Es decir, yo tengo, por ejemplo, vamos a trabajar con vectores de R3. Tengo el U que sea el 1, 2, 0 y tengo el B que sea el menos 3, 5, 1 y me piden sumar U más B. U más B. Bueno, lo natural es sumar componente a componente, es decir, 1 más menos 3, que me va a quedar menos 2, 2 más 5, que me va a quedar 7, y 0 más 1, que me va a quedar 1. Y este es el vector suma obtenido algebraicamente. Si yo pudiera graficar, tendría que poder corroborar con esa gráfica que el resultado, ya sea por poligonal o por paralelogramo, me tiene que dar esto, ¿verdad? Bueno, estas operaciones se pueden combinar. Por ejemplo, me pueden pedir 2U menos B. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Al U lo voy a multiplicar por 2, o sea, 2 por el 1, 2, 0. Y al B le voy a multiplicar por menos 1, menos 3, 5, 1. ¿Cierto? Hago esta cuenta acá. Acá tengo el 2, 4, 0. Hago esto acá. Menos 1 por menos 3, 3, menos 5 y menos 1. Y ahora termino haciendo la suma, ¿no? O sea, acá va un igual, acá va un igual, y acá me dio 2 más 3, 5, 4 menos 5 es menos 1, y 0 menos 1 es menos 1. Bueno, entonces, para ir cerrando, porque tenemos que entregar la cuenta Zoom para la materia que sigue. ¿Cómo sumamos componente a componente? Como siempre. Restar, le cambiamos, le multiplicamos por menos 1 al que tengo que restar, y en realidad lo que hago es la suma. Y se pueden combinar las operaciones, como en este caso, me pida 2 por U menos B, bueno, al U lo multiplicaré por 2 y después recién le restaré al B. ¿Sí? Y si quiero, que estoy en el plano, en R2, y que es más fácil dibujar, y quiero comprobar con el dibujo que este es el último resultado que saqué, tiene lógica, me da como el dibujo, bueno, ahí se puede corroborar con la parte gráfica. ¿Sí?